Muy buen día, chicos. Sean bienvenidos nuevamente a otra clase de matemáticas con su profesor Jesús Iván Huerta Licona. El día de hoy hablaremos del tema intervalos matemáticos. Y al igual que en nuestras sesiones pasadas, vamos a comenzar mencionando qué son esto de los intervalos matemáticos, ¿vale? Pues como tal, un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos extremos, al cual llamaremos extremo izquierdo como A y extremo derecho como B. También se pueden llamar como un subconjunto de la recta real. ¿Ok? ¿Y cuál es su principal función de esto de los intervalos? Pues su principal función es observar el comportamiento de una variable o de una gráfica. ¿Sale? Nosotros vamos a establecer este intervalo, estos extremos, y sobre este intervalo estudiaremos cómo se comporta, si sube, si decrece, si mantiene recto, hace una forma circular o en ese lapso no hace absolutamente nada. Pero para ello tenemos que comprender cómo funcionan o cómo trabajan o, primero, cuántos son. En este caso, nosotros podemos decir que existen 4 tipos de intervalos matemáticos. Estos son el intervalo abierto, que tenemos aquí, que vamos a utilizar paréntesis para esclarecer cómo funcionan, el intervalo cerrado, en el cual se utilizarán lo que son los corchetes, el semiabierto, que utiliza tanto paréntesis como corchetes, y el intervalo infinito, que solamente utiliza paréntesis. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos, así que no se preocupen. Vamos a empezar a desglosar su funcionamiento. ¿Ok? El primero de ellos es el intervalo abierto. Nos dice que el intervalo abierto es aquel que no incluye los extremos entre los cuales está comprendido el intervalo, pero sí todos los valores ubicados entre estos. Bueno, ¿a qué se refiere esta definición a la cual estamos o tratamos de comprender? Se refiere a que si ustedes tienen un intervalo, que es esto que tenemos aquí, el intervalo abierto se refiere a que ustedes van a tomar todos los valores, todos los valores que están en el intervalo, a excepción del extremo, a excepción del primero y a excepción del último, ¿sale? Van a tomar a todos a excepción de las esquinas del intervalo. A eso se refiere un intervalo abierto. La forma en que nosotros vamos a representar un intervalo abierto es con los paréntesis, como lo tenemos aquí. Paréntesis A, coma, B, paréntesis. Es para reflejar o para explicar que el intervalo está abierto en el punto A y está abierto en el punto B. Pero todo lo que está entre ellos dos es considerado como tal, ¿sale? Esto es una forma en la que lo podemos representar o lo podemos representar como esta segunda forma de aquí. A menor que X, X menor que B. ¿Ok? Vamos a dar unos ejemplos para que quede bien claro esto del intervalo abierto. Vean, en este caso tenemos el intervalo abierto menos 4,5. Ah, ¿a qué se refiere? Vean, si primero, observe, si se dan cuenta, nuestro intervalo definido está entre paréntesis, ¿sale? Entonces, vamos a medir el intervalo desde menos 4 a 5. Si nosotros lo pudiéramos ver en una recta, se vería como está aquí en la recta que está dibujada de color rojo, que se encuentra en el lado derecho. Vean, toda esta recta es el intervalo menos 4,5. Empezamos en menos 4, como nos está diciendo aquí, menos 4, y llega hasta el punto 5, ¿sale? Pero en el menos 4 y en menos 5, si se dan cuenta, hay dos circulitos. Estos circulitos están vacíos, están huecos, ¿sale? A eso se refiere el intervalo abierto. Tú vas a tomar absolutamente todos los valores de esta recta, todos los valores de la recta, a excepción del valor menos 4, menos 5 y todos aquellos que estén fuera del intervalo, ¿sale? Tú vas a considerar nuevamente a todos los valores que están en la recta de color rojo, a excepción del menos 4, el menos 4, el 5 y todos los valores que estén fuera de esta recta, ¿sale? Es como les dije hace un momento, tomar todo lo que está entre ellos dos, a excepción de estos dos, ¿sale? Los excluimos. Como son el primero y el último, ya no los vamos a tomar en cuenta. Otro ejemplo, vean, tenemos el intervalo abierto menos 2,0. En este caso te está diciendo que tú vas a dibujar tu recta desde el menos 2 hasta el 0 y vas a considerar todos los valores que encuentres en ese intervalo, que lo tenemos dibujado aquí en rojo. Vamos a considerar todos esos valores a excepción del menos 2 y a excepción del 0. Vamos a rechazar al primero y al último, ¿sale? Vamos a rechazar a ellos dos. Esto es el intervalo abierto, significa tomar todos los valores que están entre estos, entre el intervalo, y rechazamos tanto al primero y al último. Rechazamos los extremos en este caso, y obviamente pues todos los valores que caigan fuera de, ¿sale? Ahora, una forma en la que nosotros lo podemos observar, por ejemplo, tenemos aquí la función x, ¿sale? Una función x, recuerden que es solamente una recta. Vean, aquí tenemos dibujada nuestra función x y estamos considerando que el dominio de esta función x que acabamos de dibujar, ¿sale? Vamos a esclarecer que solamente queremos estudiar el dominio de menos 1 a 2. Vamos a estudiar exclusivamente de esta función x desde el menos 1
hasta el 2. En pocas palabras, vamos a estudiar desde aquí hasta aquí, pero en este caso, como es una función, o en este caso es un intervalo abierto, significa que no vamos a considerar el punto -1 y no vamos a considerar el punto 2, ¿sale? Esto es lo que nosotros nos está diciendo con respecto a una función. Lo podemos ver con solamente una recta o lo podemos ver dentro de una función, ¿sale? En este caso, como dijimos, la función x, en el cual no vamos a tomar el valor -1 y no vamos a tomar el valor 2. Estamos estudiando absolutamente todo lo que se encuentra entre estos dos puntos, entre -1 y 2, pero sin contar al -1 y sin contar al 2. ¿Sale? Ahora, vamos con el siguiente tipo de intervalo. El siguiente intervalo es el intervalo cerrado. Un intervalo cerrado es aquel que incluye los extremos del intervalo y todos los valores comprendidos entre ellos. Si se dan cuenta, la definición nos dice que vamos a hacer lo contrario de lo que es el intervalo abierto, ¿sale? En este caso, el intervalo cerrado te dice, ok, vas a tomar todo lo que está en la recta, absolutamente todo lo que está en la recta, y en este caso, sí vas a considerar al primero y sí vas a considerar al segundo. Es por eso que si se dan cuenta, los circulitos en este caso sí están dibujados, están rellenados. Significa, tú vas a tomar tanto el primero, vas a tomar al último y vas a considerar a todo lo que haya entre esos dos, ¿sale? Eso es lo que nos está refiriendo esto del intervalo cerrado. Ok, la forma en que nosotros lo vamos a expresar es utilizando lo que es, en este caso, el corchete, ¿sale? El corchete va a ser el utilizado para interpretar a un intervalo cerrado. Corchete A, B, corchete. Estamos diciendo que está cerrado tanto por la izquierda como por la derecha. Y lo podemos expresar también de esta manera. A menor igual que X, X menor igual que B. ¿Sale? Ahora, vamos con unos ejemplos para que quede más claro esto del intervalo cerrado. Ahora, vean, vamos a tomar el intervalo 2,8. En pocas palabras, vamos a tomar desde el 2 hasta el 8 en nuestra recta. Ok, ahora te dice, vean, observa, está cerrado ¿con qué? Con corchetes. Significa que también vas a considerar al 2, es por eso que el 2 está rellenado, y también vas a considerar al 8. Y vean, el 8 también está rellenado. Significa que tu intervalo comprende desde el 2 hasta el 8, también considerando el primero y el último, o mejor dicho, considerando a tus extremos. Otro ejemplo, vean, en este caso tenemos el intervalo cerrado, -5, -2. Te dice, tú vas a empezar en -5 y vas a llegar hasta -2. Ah, empiezo en -5 y llego hasta -2. Y como son corchetes, ¿sale? En este caso, ¿sale? Como son corchetes, entonces significa que tú vas a tomar también al -5 y también vas a tomar al -2. Consideras todo lo que se encuentra entre ellos dos, pero también a los dos, ¿sale? Al -5 y al -2. Consideras a todo lo que encuentras en la recta, consideras al primero y también consideras al último, ¿sale? Es una forma en que nosotros lo podemos representar el intervalo cerrado con sus corchetes o considerando los puntos cuando nosotros estemos dibujando la recta, ¿sale? Ahora, si nosotros lo queremos observar en una función, veamos en este caso tenemos la función x cuadrada, ¿sale? Recuerden, x cuadrada en este caso es una función parabólica, ¿sale? Aquí tenemos nuestra parábola dibujada hacia la derecha. Ahora, te dice que el dominio es de 0,2, pero está entre corchetes. Significa que vamos a estudiar la función x cuadrada desde el punto 0 hasta el punto 2, ¿sale? Como nos está indicando aquí, pero que también quiere que consideres sus extremos. Consideras al 0, como lo está señalando aquí, cerrado, si se dan cuenta el circulito está cerrado, significa que estamos considerando al 0, hasta el 2 y también vas a considerar al 2, es por eso que tiene aquí su corchete, significa que también vas a considerar al 2. Consideras todo lo que hay en esta línea, ¿sale? En esta parábola, en este segmento de la parábola, efectivamente, consideras todo lo que hay en este segmento de esta parábola y también consideras al punto 0 y también consideras al punto 2. Esto es lo que significa aplicándolo a una función, ¿sí? Ustedes lo van a ir aplicando o van a ir utilizando esto de las, vamos a decir, de los segmentos cuando lleguen, por ejemplo, a lo que son derivadas o integrales, más específicamente, ¿ok? Vamos con el tercer tipo de intervalo. Es conocido como el intervalo semiabierto, ¿sale? Y un intervalo semiabierto es aquel que incluye uno de los extremos de los valores que están entre ellos y el otro extremo queda excluido, ¿sale? Puede estar incluido o excluido el extremo derecho o izquierdo. Depende de dónde nosotros vayamos a hacer el análisis o la observación. ¿Cómo es esto? Pues literalmente los intervalos semiabiertos significa que vamos a hacer una mezcla entre el intervalo abierto y una mezcla con el intervalo cerrado. ¿Cómo es esto? Significa que nosotros vamos a tomar un extremo y vamos a rechazar el otro.
y lo tenemos que describir tanto en la recta como en su fórmula, en este caso, o la forma escrita o en su forma, vamos a decirlo, de como quisieran llamarlo ustedes, como tipo función, ¿sale? En este caso, por ejemplo, observen esta recta. Dice, en este caso tú vas a considerar el punto A, al considerar el punto A, entonces utilizas un corchete y dice, y vas a excluir al punto B. Como excluyó al punto B, utilizo un paréntesis, ¿sale? O en el caso del lado derecho, tenemos aquí que en este caso excluyen al punto A, entonces en el paréntesis va con el A, y vamos a incluir el punto B. Entonces el punto B lleva lo que es un corchete, ¿sale? Entonces, así es la forma en que nosotros podemos hablar o podemos representar a los intervalos semiabiertos. O también en la parte inferior tiene una representación de cómo sería cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso sería A menor o igual que X, que representa el corchete, X menor que B, que representa la llave. El menor igual siempre, o mejor dicho, cuando hacemos menor igual, en este caso representa lo que es un corchete. Y cuando solamente colocamos menor, representa lo que es el paréntesis. Vean en este caso para que quede claro lo que acabo de explicar. A menor que X. A significa que es un paréntesis. X menor o igual que B. Cuando colocamos el menor igual, significa que es un corchete. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro esto de los intervalos semiabiertos. Vean, en este caso tenemos menos 1,5. En este caso, menos 1 es un intervalo abierto y 5 es un intervalo cerrado. Significa que cuando tú dibujes esta gráfica correspondiente a esto, significa que cuando empieces en menos 1, vas a excluir el menos 1. Vamos a escribir toda nuestra recta hasta llegar al punto 5 y cuando lleguemos al punto 5 lo vamos a rellenar todo. ¿Por qué? Porque es un intervalo cerrado en el lado derecho, que es lo que nos está diciendo el corchete. ¿Sale? Menos 1, abierto, porque tenemos un paréntesis. 5, cerrado, porque tenemos un corchete, como lo tenemos aquí, y consideramos a todo lo que encontremos entre esos dos puntos. ¿Sale? Un segundo ejemplo para que quede más claro. Tenemos aquí un corchete, entonces te dice que va a empezar como un intervalo cerrado, ¿sale? Corchete menos 7. Iniciamos en menos 7 y consideramos al menos 7 porque tenemos un corchete, hasta el punto menos 2. En menos 2 es un paréntesis, significa que en menos 2 va a estar abierto, de menos 7 hasta menos 2, ¿sale? Dijimos que en menos 7 es cerrado porque es un corchete y en menos 2 es abierto porque es un paréntesis, ¿sale? Y estamos considerando desde el menos 7 y todo lo que encontremos hasta llegar al menos 2, pero no vamos a tomar en cuenta menos 2, ¿sale? Es una forma en la que nosotros podemos representar los intervalos semiabiertos. Los podemos ver en una recta o los podemos ver en funciones, como por ejemplo, aquí tenemos a la función x al cubo. ¿Sale? Recuerden que x al cubo hace como una gráfica tipo viborita, como lo tenemos aquí dibujado. Y ven, tenemos dos tipos de dominios. Un dominio en el que estamos tomando desde menos 1 a 1 y está cerrado del lado izquierdo y abierto del lado derecho, como lo que nos está representando nuestra gráfica aquí. Te dice, en menos 1 está cerrado, aquí está, en menos 1 está cerrado y en 1 está abierto, en 1 está abierto, ¿sale? Quiero que quede bien clara esa idea. En este caso, lo que son los corchetes es para cerrado y el paréntesis es para abierto. Cerrado corchete, paréntesis abierto. Vean para el siguiente dominio que tenemos aquí. Desde menos 1 a 1 y está abierto del lado izquierdo en menos 1, abierto en menos 1 y está cerrado en 1, como lo tenemos aquí. Cerrado en 1, ¿sale? Paréntesis para explicar que está abierto, como aquí, y corchetes para explicar que está cerrado. ¿Ok? Así es como nosotros tratamos de entender estos tres primeros intervalos. Paréntesis abierto, corchetes cerrados y puede haber una combinación de ellos en los intervalos semiabiertos. El último tipo de intervalo es conocido como el intervalo infinito. Un intervalo infinito es aquel que tiene en uno o en ambos extremos un valor infinito. El extremo que posea el infinito siempre será un extremo abierto. A un símbolo de infinito no le podemos poner un corchete. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es ese valor, ¿sale? Sabemos que es un número muy grande, pero no lo podemos alcanzar como tal. Es un valor al cual siempre le vamos a colocar un paréntesis, ¿sale? En este caso, si nosotros tenemos una situación en que ambos extremos son infinitos, podemos decir que es la recta de los números reales, ¿sale? No se preocupen, voy a explicar con detenimiento esto, ¿sale? Vean, nosotros podemos tener 5 casos
¿ok? Como los que observamos aquí, en los cuales podemos tener intervalos infinitos. Por ejemplo, desde que esté desde A hasta infinito, con A cerrado, podemos tener de A hasta infinito, con A abierto, podemos tener desde menos infinito hasta B, con un intervalo abierto, desde menos infinito hasta B con un intervalo cerrado, y tenemos desde menos infinito hasta infinito. Lo que quiero que se den cuenta, o la razón por la que puse los 5 de una sola vez, es que el infinito siempre va a estar acompañado con un intervalo abierto. Vean, infinito abierto, menos infinito abierto, aquí en menos infinito está abierto y en menos infinito está abierto. Siempre al lado del infinito tiene que estar el paréntesis, que significa que es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque nunca vamos a alcanzar el valor de infinito. Vamos con unos ejemplos para que quede claro esto de los intervalos infinitos, ¿ok? Vean, en este caso tenemos el primero de ellos, que es el intervalo cerrado en 2 hasta infinito, y obviamente el infinito siempre lleva abierto. ¿Cómo representaríamos esto en una recta? Vean, como nos dice, en el punto 2, tú vamos a colocar que tu intervalo es cerrado. Entonces, en el valor de 2, lo colocas con el circulito totalmente relleno. Significa entonces que en este punto el intervalo está cerrado y te dice que va hasta el infinito. Y en el infinito, recuerden, ponemos paréntesis. Entonces, inicias en 2 y te vas hasta infinito. Obviamente, infinito nunca lo vas a alcanzar. En pocas palabras, está diciendo que consideres todo lo que encuentres en la recta desde el 2 hasta adelante. Todo lo que encuentres, todos los números que encuentres del 2 en adelante, eso es tu intervalo, desde 2 cerrado hasta infinito. O en este caso también puedes encontrar, por ejemplo, abierto, que sea de menos 4 a infinito. Abierto en menos 4 hasta infinito. Y obviamente infinito siempre está abierto, ¿sale? Al iniciar en menos 4, abierto, significa que esta parte de aquí está abierto. No lo vamos a considerar. Lo vamos a dejar como un circulito abierto sin rellenar, ¿sale? Como hemos dicho desde hace rato. Entonces, vamos a iniciar desde el menos 4, sin considerar el menos 4, obviamente, hasta el infinito, todos los números que encontremos de ahí en adelante, sin considerar el menos 4 y obviamente todo lo que esté antes del menos 4, ¿sale? Queda huequecito, ¿sale? El primero no lo consideramos y todos los que estén enfrente de él, todos hasta el infinito, sí los vamos a considerar, ¿sale? Otro de ellos, por ejemplo, en este caso tenemos desde menos infinito hasta 10, ¿sale? Desde menos infinito hasta 10, pero en este caso el 10 está, ¿qué? Está cerrado, obviamente, ¿sale? Recuerden, el infinito siempre va con paréntesis, ¿sale? Entonces, vienes desde menos infinito, significa que vienes desde los números negativos, ¿sale? Vienes desde los números negativos y te vas a detener hasta el valor de 10, ¿sale? Eso es lo que significa esto que nos está diciendo aquí. Empiezas desde menos infinito y te detienes hasta el valor de 10, ¿sale? Te dice menos infinito a 10, pero en el 10 te dice que es un intervalo cerrado. Entonces, el 10 sí lo vas a considerar, ¿sale? Lo vas a rellenar. El 10 va a estar rellenado, no va a estar huequito, ¿sale? Recuerden, siempre que tengan corchete es cerrado. Desde el menos infinito llegas y dice, te vas a detener en 10, como tiene aquí especificado. Vamos a ver el caso cuando son abiertos en este caso. Por ejemplo, te dice, tú vienes desde menos infinito y te vas a detener en menos 1 y no vas a considerar al menos 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque en este caso es un intervalo abierto. Vienes desde menos infinito, vienes desde los negativos, llegas, vas acercándote al menos 1 y cuando llegues al 1 te detienes, al menos 1 te detienes, como nos estamos observando aquí, pero no vas a considerar al menos 1, ¿sale? Vas a considerar todo lo que encuentres en su camino, desde menos infinito hasta menos 1, y el menos 1 no lo consideras. Y de lo que encuentres de aquí hacia adelante, pues obviamente ya no lo consideras, ¿sale? Estamos diciendo que estamos tomando en cuenta todos, y el último, pues ya. El último, como llegó al final, pues ya no lo consideramos, ¿sale? Esto es lo que significa en este caso cuando está abierto del lado derecho, en este caso con un intervalo infinito. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos de ambos lados infinitos? Por ejemplo, desde menos infinito hasta infinito. Recuerden, los valores infinitos siempre van con intervalos abiertos, porque no sabemos, para empezar, qué número sea infinito, ¿sale? Sabemos que es una expresión, pero como tal no es un número, ¿sale? Entonces, menos infinito a infinito. Significa que vas a considerar todos los números, absolutamente todos los que conozcas, todos los números. Es conocido como la recta de los números reales, ¿sale? Vamos a considerar a todos y no vamos a excluir absolutamente a ninguno, ¿ok? Muy bien,
Pues entonces, espero que les haya servido esta sesión de intervalos en la cual explicamos a grandes rasgos para qué sirven, cómo funcionan, cómo se aplican, ¿sale? Nuevamente, esta teoría es básica para poder entender los aspectos de derivadas e integrales. Recuerden, intervalo abierto siempre es con paréntesis y en la gráfica es un circulito abierto e intervalo cerrado es un corchete, ¿sale? Lo vamos a representar en este caso con un circulito relleno en nuestra recta, ¿sale? Espero que les haya servido. En este caso, dejamos todavía en nuestra presentación una tablita que les puede servir para que puedan recordar fácilmente cómo son los intervalos, ¿sale? El intervalo cerrado, abierto, semiabierto o semicerrado, semiabierto, semicerrado, semirrecta cerrada, semirrecta abierta, semirrecta cerrada, semirrecta abierta y recta real, ¿sale? Vean nuevamente, estos son todos los intervalos que vimos en la sesión del día de hoy. Esta tablita les puede servir para fines prácticos cuando avancen en sus estudios. Y pues muy bien, chicos, aquí está la bibliografía con la cual pudimos hacer posible esta presentación del día de hoy y como tal, como en todas las sesiones, llegamos al punto en el que nos tenemos que despedir. ¿Okay? Agradezco mucho su atención el día de hoy. Recuerden que si necesitan esta presentación, la pueden descargar en la descripción del video. Pueden utilizarla para que los que ustedes gusten, desde lo que son exposiciones, repasos o en su caso para anexarlo a algún, vamos a decir, algo científico. ¿Salen? Muy bien, chicos, se despide de ustedes su profesor Jesús Iván Huerta Licona. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.